Bueno, y hasta ahora nos acompaña Mariana Ardila. Ella es abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y además es gestora de Causa Justa, que es el conglomerado de ONGs que presentó la tutela para tumbar el delito del aborto. Mariana, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariana, esta es una decisión histórica, pone a Colombia a la cabeza del tema de la despenalización del aborto en la región, pero también hay muchas personas que dicen que permitir el aborto hasta los 6 meses ya es un tema, por un lado, inseguro, pero además por el otro que también implica que el feto a los 6 meses ya puede incluso sobrevivir, ya es realmente un ser humano. ¿Usted qué piensa? Es muy importante tener en cuenta que solamente el 2% de los abortos en Colombia se hace después del 20 mes de gestación. ¿Quiénes son estas mujeres que abortan después de eso? Las mujeres desempleadas, las mujeres víctimas de violencia y las niñas y adolescentes. Y llegan a ese momento de la gestación por toda la carrera de obstáculos que tienen que sufrir hoy en día para poder llegar a un servicio seguro. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que con menos obstáculos, con la decisión de la Corte Constitucional de ayer, estas mujeres y niñas en alta vulnerabilidad van a llegar más pronto al sistema de salud. Experiencias de países como Canadá, como el Distrito Capital de Australia, que han eliminado la regulación penal por completo, lo que muestran es que cuando se reduce el uso del derecho penal, los abortos se hacen en menor medida, se hacen más temprano y por supuesto se hacen de forma más segura, porque las mujeres, en vez de ir a un sitio inseguro, van al sistema de salud. Allí se les ofrece información, se les ofrece anticonceptivos, se les ofrece protección. Entonces esto es lo que esperamos que va a pasar en el país con la decisión histórica de ayer de la Corte Constitucional. Mariana, buenos días. Ustedes en Causa Justa, ¿por qué interpusieron esa tutela? Interpusimos esta demanda de inconstitucionalidad contra el Código Penal porque le mostramos a la Corte con fuertes argumentos y evidencia que, uno, el uso del derecho penal no estaba sirviendo para nada, no estaba reduciendo los abortos. Dos, solamente entre el 1 y el 12% de los abortos se estaban haciendo dentro del sistema de salud. Todos los demás se estaban haciendo de forma insegura por fuera del sistema de salud, la mayoría de ellos. Entonces lo que queremos es traer a todas esas mujeres que estaban desprotegidas al sistema de salud y, como lo mencioné, darles información, darles anticonceptivos, darles atención para cualquier tipo de violencia que estén sufriendo. Mariana, por un lado está lo que dicen ustedes, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero por el otro lado también está la comunidad científica y algunos profesionales que dicen: yo no estoy de acuerdo con un aborto a los 6 meses. En este caso, un profesional de la salud, un médico, podría acudir al tema de la objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto. La objeción de conciencia es un derecho fundamental en Colombia y eso no ha cambiado. Es muy importante tener en cuenta que la objeción debe ser individual, no debe ser institucional y no debe ser obstrucción, sino objeción. Es decir, en casos de emergencia hay que atender a las mujeres y además se debe referir después de la objeción, inmediatamente después, a un profesional dispuesto y capacitado a hacerlo. No tiene por qué sacrificarse ni la conciencia del médico, ni tampoco la salud ni la vida de las mujeres. Mariana, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Una feliz mañana, muy amable. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. 6:29. A esta hora saludo a la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Nos acompaña en este momento. Senadora, buenos días. Es un gusto saludarla. Pues los días no son tan buenos cuando tenemos noticias como esta, que se viola ese derecho sagrado a la vida y más de la vida del no nacido, el más indefenso, que termina matándolo en el vientre de su madre. Sí, 6 meses, a propósito, senadora Guerra, es en concepto de ustedes, un término bastante tiempo se refiere para practicar el aborto. No, es que aquí no es si son 6 meses o un mes. Aquí el tema es que la vida es sagrada y la Constitución colombiana, tanto en su artículo 11 como en sus artículos 42, 43, plantea el derecho a la vida como fundamental y la protección del menor como fundamental, pero la Corte Constitucional no solo ha asumido funciones que le son propias del Congreso de la República o del pueblo soberano, y la decisión de ayer, que no tiene nada de histórica, sino de lamentar, lo que ha hecho es desconocer
la protección al más vulnerable, el que está en el vientre de la madre, que es el no nacido. Miren ustedes, un bebé en gestación de 6 semanas no solo está totalmente conformado, tiene su corazón latiendo, tiene sus órganos totalmente conformados, puede vivir por fuera del vientre de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué matar a ese bebé y por qué no darle opción a la mujer que no quiere tener un hijo de que lo dé en adopción? Y todavía más grave, la Corte ratifica ayer que en las 3 causales de despenalización que existían se puede abortar hasta el 9º mes. O sea, imagínense ustedes, eso no es otra cosa que asesinar la vida humana. Hoy el mensaje de la Corte es que vale más la vida de un animal que la vida de un bebé en gestación. Esto no es un tema religioso, eso es un tema de dignidad de la mujer y del respeto a la vida. Esa es la incoherencia de la Corte Constitucional. Yo sí tengo que decir que para los colombianos que creemos que hay que proteger la vida en toda su forma, desde la concepción, es grave. Y a ellos súmenle que Colombia viola todos los pactos internacionales, de los cuales ella es signataria y que arrancan desde su preámbulo siempre respetando la vida, incluso de la vida del no nacido. Senadora, lo cierto también es que la Corte Constitucional toma esta decisión después de muchos años, incluso décadas, en donde el Congreso se negó a legislar sobre varios temas y uno de esos es el tema del aborto. En esta sentencia, además, la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a legislar. ¿Qué puede hacer ahora el Congreso? Está equivocada usted, me da pena. Tan válido es que el Congreso hunda un proyecto, niegue un proyecto como que lo apruebe. Lo que la Corte quiere es que aprueben lo que ellos quieren. No, mire, en el caso de eutanasia, solo el año pasado se hundieron 2 proyectos. ¿Cuál es el mensaje? Que la Corte quiere mantener la prohibición para la eutanasia. ¿Cuántos proyectos ha habido sobre aborto? Más de 12. Y si no salen, quiere decir que el Congreso no está de acuerdo con el aborto. ¿Por qué le tiene que la Corte imponer al Congreso de la República lo que quiere ella que aprueben? Entonces no confundamos. El Congreso de la República puede aprobar, puede negar, puede hundir un proyecto de carácter de acto legislativo. Entonces, por eso nosotros tenemos que apelar al constituyente primario. Por eso nosotros nos tenemos que organizar para que sea vía referendo que podamos sacar adelante esta protección fundamental al no nacido, el que está en el vientre de su madre. Escúchenme, nosotros no podemos seguir aquí con la cultura de la muerte. Entonces, si el adulto mayor está enfermo y tiene dolor, mátelo. Si la mamá no quiere tener un bebé, entonces mate al bebé. Entonces aquí los únicos que tienen protección, que la Corte los ha protegido, si ustedes ven, hay que asegurarle la vida a los guerrilleros, a los violadores, a los animales, pero resulta que al que no habla, al que no vota, al que no se protesta, a ese sí hay que matarlo. No, excúsenme, pero yo sí creo que esto es un despeñadero jurídico, un despeñadero moral, en el cual nos está llevando estas decisiones de la Corte, influenciadas por todo este movimiento político de que las libertades, en este caso de las mujeres, están por encima del resto. No, yo creo que ahí sí hay una grave equivocación jurídica. Senadora Guerra, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Una feliz mañana, muy amable. Saludo a esta hora entonces a propósito de este tema al padre Carlos Novoa, es jesuita, es doctor en ética teológica. Padre, es un gusto saludarlo, buenos días. Juan Eduardo, muy buenos días. Un honor para mí esta entrevista. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerlo acá. Padre, ¿cuál es la lectura sobre este fallo de la Corte Constitucional que tienen ustedes en la Iglesia Católica a propósito de esta, pues, la noticia del día, sin duda alguna? Mira, yo empezaría por una doble lectura. Primero, en este país lamentablemente se habla de la palabra aborto y entonces viene una explosión de agresividad, de insulto, de intransigencia, que usted es homicida, que usted es retrógrado, que usted no considera a las mujeres. La agresividad no lleva a ninguna parte, Juan Eduardo. Asuntos tan absolutamente delicados y complejos como el aborto hay que dialogarlos con serenidad, con sensatez,
recabando todos los aportes de la ciencia ética, de la ciencia jurídica, de la ciencia médica, respetándonos, poniéndonos en los zapatos del otro. Segundo, la solución no es el aborto, yo me muero de la pena. La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen porque no les queda otra alternativa, presiones de orden económico, social, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Y eso lo ha dicho muy claramente Juan Pablo II y el Papa Francisco. Cuando uno está presionado a actuar, evidentemente su responsabilidad ética disminuye con mucho. Por eso yo quiero invitar a las oyentes y a los oyentes que la actitud que debemos tener frente a las mujeres que abortan es de comprensión, de consuelo, de ayuda, porque están en una situación difícil y porque evidentemente tenemos que evitar que eso se vuelva a repetir. Esa es la actitud de Jesús. A mi juicio, el tema capital en el tema del aborto es cuándo empieza la vida humana en el proceso de gestación. Empieza en el momento de la fusión del óvulo del espermatozoide, en el estadio de cigoto, de embrión, de feto. No hay un consenso en la comunidad científica al respecto, hay diferentes posturas. Hay una postura muy seria, muy argumentada que asumimos en la Iglesia Católica, y es que hay vida humana desde el momento de la fusión del óvulo del espermatozoide y por ende nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. Pues padre Novoa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. El debate está abierto definitivamente. Gracias, Marisa. Feliz día a ustedes y a los televidentes.